El camino del héroe. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde vienen todos los mitos de las diferentes culturas? ¿De dónde vienen estas ideas en las películas en las que el héroe va a través de un ciclo y el que todos amamos? Bueno, ha habido varios intentos de escritores, de historiadores, de explicar quién es este héroe de los mil mitos. Y después de estudiar a muchos psicólogos, escritores y personas que les gusta hablar de este tema, hay una hipótesis de que habla que este héroe es Dios mismo y mayor aún en su representación como Jesucristo cuando vino a la tierra por nosotros. ¿Qué es el camino del héroe? Según Joseph Campbell, consta de 3 puntos. El primero es el llamado a la aventura, el inicio de cualquier película o de cualquier historia. El segundo es las pruebas y la transformación. Esto es el conflicto que surge después de que empezamos la aventura en cualquier historia, que puede ser en un libro, un cómic o una película. Y por último, el tercero es cuando regresamos con el elixir, cuando regresamos con el triunfo de nuestra batalla. Un ejemplo bíblico podría ser cuando Jesús va al desierto. Ese es el llamado a la aventura. Las pruebas es cuando tiene que enfrentar a Satanás y responderle, muy seguro de sí mismo, con respuestas basadas en las escrituras. Finalmente, sale victorioso y está listo para empezar su ministerio. La Biblia como el mapa del héroe. Voy a hablar sobre algunos ejemplos. El llamado a la aventura, podemos recordar a Abraham, cuando Dios se comunicó directamente con él. Él era un hombre rico, que tenía muchas comodidades y vivía en tiendas. Era como un rey en su tierra. Pero Dios le pidió que salga a la tierra extraña y que haga su voluntad. Y Abraham, muy obediente, lo hizo. Este sería un ejemplo del llamado. Ahora, un ejemplo del caos, de la transformación, del conflicto, sería cuando Moisés estaba en el desierto con los israelitas, donde tuvieron que pasar 40 años. Este es tal vez uno de los grandes ejemplos de transformación que hay en la Biblia. Y finalmente, el elixir, la cura de la vida eterna, digamos, es cuando Jesucristo murió y resucitó y vino a darnos vida a todos. Entonces este es el mayor ejemplo de un héroe que nos da lo que más anhelamos: vida y vida en abundancia, vida eterna en un paraíso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? El héroe en nosotros mismos. ¿Cuál es el llamado a la aventura? El llamado a la aventura puede ser cualquier responsabilidad o algo que sea nuestra vocación. Si podemos pasar mucho tiempo entretenidos en algo que nos gusta, esto es un llamado. Esto se parece cuando la zarza ardiente llamó la atención de Moisés. Si hacemos algo en la que el tiempo se distorsiona, en la que perdemos noción del tiempo, ese es nuestro llamado. O si hay un problema que nos molesta lo suficiente, ese es el problema que debemos resolver y ese es el llamado que tenemos. Ahora, depende de nosotros enfrentarlo o no. Inclusive en los miedos lo podemos encontrar. Si, por ejemplo, si yo tengo miedo a las alturas, mi llamado es a vencer ese miedo, o a la velocidad o al agua. Debemos responder a este llamado. Muy bien. Ahora, el segundo, ¿qué nos transforma? ¿Cómo nos puede transformar? Las pruebas del sufrimiento. Eso es lo que nos transforma. Por eso cada vez que enfrentemos algo difícil, no nos resintamos, no nos sintamos mal, no busquemos el resentimiento, la amargura, sino más bien veámoslo como una oportunidad de crecimiento, porque a través de estas pruebas es que podemos evolucionar, crecer y estar más cerca de Dios. Y finalmente, ¿qué es el elixir? ¿Cuándo es que vencemos y que podemos retornar a nuestra aldea con el elixir, con la fuente de la vida eterna? Es cada vez que vencemos un miedo, nosotros nos transformamos dentro de nosotros mismos y podemos dar un testimonio. Entonces, en mi caso personal, he tenido miedo a muchas cosas y lo he enfrentado poco a poco y he tenido pequeñas victorias. Y eso me ha llevado al punto de querer compartirlo con videos como este. Entonces, alegrémonos cada vez que tenemos algo difícil que enfrentar, porque eso nos va a capacitar para ayudar a otros en el futuro y para compartir este tipo de experiencias, de estos caminos del héroe y responsabilidades para tener una vida mucho mejor. El camino del héroe no es solo una teoría psicológica o mitología, historia o películas. Es algo que nos involucra a todos. Es algo en el que estamos llamados a ser más de lo que somos, a alcanzar nuestro potencial. Hemos visto ejemplos en la Biblia desde Abraham hasta Jesús, pasando por Moisés, que hicieron grandes cosas porque le creyeron a Dios y enfrentaron sus temores con la ayuda de la fe. Y por eso les traigo este mensaje, para que hagamos lo mismo en nuestras vidas.
Se menciona mucho en las grandes historias el elegido, el Mesías. Y en cierta forma nuestro gran ejemplo es Jesús, pero nosotros también podemos hacerlo. Así como seguimos su ejemplo en lo espiritual, en lo emocional y en lo mental, también podemos seguir su ejemplo y enfrentar las dificultades de la vida, los grandes retos, los obstáculos, y ser victoriosos a través de la ayuda de Dios y de Jesús mismo nuestro Señor. Me ha alegrado compartir esto con ustedes. Nos vemos en el siguiente video.